Gloria a Cristo, aleluya. Amigos, hermanos, le damos la cordial bienvenida a Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, a todas las naciones. Recibe un abrazo de parte de todos los que trabajamos en esta estación de radio. El tema que tenemos para ti el día de hoy se titula La semilla de mostaza. Abra su Biblia en el libro El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 34. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Padre, Señor de gloria, Padre eterno, bendito, glorioso, santo, todopoderoso, Señor, a ti te doy la gloria, enaltezco tu nombre, Señor. Declaro que tú eres el Señor de todo el cielo y toda la tierra, el creador de todas las cosas, Padre, como lo dice tu palabra. Yo lo creo, Señor. Te ruego, Señor, que tomes esta palabra, Señor, es tuya, y la hagas, Señor, germinar, la hagas sembrar, sea sembrada, Señor, en los corazones de todos mis hermanos que me van a escuchar, y también de todos aquellos amigos y amigas que aún no te conocen, Padre. Te ruego que la palabra lleve fruto, Señor, que cumpla su cometido para lo que tú la has enviado, Señor. Que no regrese vacía, Padre, sino que haga el propósito que tú tienes para ella. En el nombre de Jesús, Padre, me pongo en tus manos en este momento. Amén. Te saludamos, amigos, amigas, desde la cabina de transmisiones de Radio Aguas Vivas, desde México. La semilla de mostaza de que habla esta parábola es del tamaño de la cabeza de un alfiler, por si tú la has conocido, quizás la has visto, pero dice Dios aquí en esta parábola que siendo tan pequeña, sus ramas alcanzan 4 metros de altura y son duras y resistentes. La palabra de Dios usa aquí la semilla de mostaza, amigos hermanos, como ejemplo de la fe. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo 17:20: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el Señor usa también la mostaza en esta parábola de Marcos 4 para comparar el reino de Dios con el pequeño grano de esa semilla. ¿Y qué enseñanza de parte de Dios podemos encontrar aquí, amigos, amigas que nos están escuchando? Vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo nos habla aquí del crecimiento de la semilla pequeña, y nos habla hasta dónde alcanza a llegar este crecimiento. O sea, Cristo el Señor nos está hablando de varias cosas. Cristo el Señor nos habla del contraste que hay entre el principio y el fin de algo. Cristo el Señor nos habla del contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, y nos habla del presente y del futuro del reino de Dios. Y el reino de Dios es todo, hermanos, amigos. El reino de Dios es la obra que Dios comenzó con la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y la obra que el Espíritu Santo ha venido haciendo en todo el mundo desde que vino a la tierra el día de Pentecostés hace 2000 años. Así que el Señor dice en los versículos 30 al 32: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos?
es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto lo vemos claramente en la palabra, cómo fue la semilla del reino sembrada por el Señor Jesús en el campo del mundo. Eso lo podemos ver en la Biblia, amigos, amigas, porque a pesar de su comienzo pequeño, con 12 discípulos ignorantes, y con el Señor Jesús siendo despreciado y humillado en una cruz, crucificado, nos damos cuenta que hoy tiene una vitalidad tremenda su reino, y aún tendrá un crecimiento sobrenatural mucho mayor. Y eso es justamente lo que nuestro Señor quiso decir en esta parábola de la semilla de mostaza. Entonces, ¿a qué comienzo insignificante se refería el Señor Jesucristo aquí, amigos, amigas? Eso tenía que ver con su propio ministerio, tenía que ver con Jesús, el hijo del carpintero, el que no era creído ni en su propia casa, nacido en Belén Efrata, la más pequeña aldea de Palestina, con un puñado de discípulos iletrados y del vulgo. Tenía que ver con un Jesús al que la mayoría veía no como el Mesías Salvador, el Dios Todopoderoso, sino como a un impostor, porque la palabra dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a un Jesús que fue abandonado finalmente por las multitudes que le seguían a todas partes, a todos esos que el Señor sanó, a todos esos que el Señor hizo milagros y maravillas y miles de cosas buenas, pero sin reconocimiento de los líderes religiosos judíos y sin ningún tipo de influencia política absolutamente. Oh hermanos, Jesús comenzó como esa pequeña semilla de mostaza, que la verdad es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, dice el Evangelio de Marcos. Y entonces, ¿qué podía surgir de esto? Juan 1:45-46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? De Nazaret puede salir algo de bueno. Pero esa era la semilla de mostaza del reino de Dios, Jesucristo el Señor, porque era demasiado pequeña para ser vista por los hombres. Y todo esto no es nada, amigo, amiga, comparado con la terrible debilidad manifestada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amigos, amigas, porque ¿quién iba a poder imaginar que de Jesús, aquel que fue crucificado en una cruz, débil y ensangrentado, desangrado, que fue rechazado por su propia gente y que fue abandonado por sus discípulos, pudiera surgir algo de bueno? De Nazaret ha de salir algo de bueno. ¿Quién podía imaginar hace 2000 años que de aquel Jesús, el hijo del carpintero, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, pudiera surgir el reino de Dios y que su reino siguiera creciendo en toda la tierra hasta convertir a los hombres y mujeres por la fe para salvarlos del infierno? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Oh, de Nazaret ha de salir algo de bueno. No, hermanos, eso es una locura para los incrédulos. Por eso dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero sabes, esa diminuta semilla de mostaza del reino ha crecido hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el árbol de Nabucodonosor descrito en Daniel 4, y las ramas de ese árbol
se extenderán hasta los confines del universo, hasta que la creación misma sea libertada de la esclavitud de la corrupción, dice la Biblia, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Amigo, amiga, el reino de Dios tuvo un comienzo escondido, pequeño, insignificante, como la levadura escondida en la masa de Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces el reino se extenderá hasta que no haya lugar en el cielo ni en la tierra, ni en el mismo infierno, donde no se sienta el poder victorioso del Señor Jesucristo, el glorioso Cordero inmolado, que hoy está sentado en el trono de la eternidad, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Oh, que dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amigo, amiga, este pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos es el que se convertiría en una multitud que nadie podrá contarlo. Dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora mismo recuerdo la historia del etíope eunuco que servía a la reina Candace, que está en el libro de los Hechos, capítulo 8. ¿Sabes? Ayer leía justo algo sobre Etiopía, y este hombre del que habla la Biblia era de aquel país. Y bueno, uno descubre cosas que a veces no sabe, o al menos yo no lo sabía. Hoy Etiopía tiene 85 millones de habitantes y más del 60% son cristianos. Pero Etiopía fue la primera nación africana donde entró el Evangelio de Jesucristo, y la única nación que jamás fue sometida al colonialismo, como pasó con todas las otras naciones de África. Así que hoy hay en Etiopía unos 50 millones de cristianos vivos que adoran a Jesucristo, que son convertidos y salvos por la fe, como aquel eunuco de Hechos 8. Y esto sin contar a las generaciones que ya duermen, y que en el transcurso de 2000 años también se convirtieron. Esa cifra de cristianos que ya duermen nadie la conoce, solamente Dios. Pero lo que quiero decirte, amigo, amiga, es que hubo una pequeña semilla de mostaza en esta historia. Es la pequeña semilla que Dios plantó para los etíopes africanos, y esa semilla se planta justamente en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Usted puede revisar esa historia, pero estoy seguro que ya la conoce. Bien, la Biblia dice que aquel día Felipe se encontraba predicando el Evangelio de Jesucristo en Samaria, y en Samaria Dios hacía milagros y maravillas, y los enfermos sanaban, y la gente se convertía a Cristo en multitudes, y todos ellos recibían la salvación por la fe. Y entonces, en medio de aquel gran avivamiento, donde miles y miles se agolpaban para escuchar a Felipe predicar a Jesucristo, el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se imaginan ustedes
lo que este hombre debe haber pensado, Felipe, pero Señor, mira cuánta gente se está salvando aquí, esta campaña es muy bendecida, son miles y miles, y mira cuánta gente recibe tu misericordia y es sanada. ¿Qué voy a hacer yo a ese camino desierto? ¿Para qué me sacas de aquí? ¿Para qué me quieres sacar de toda esta bendición? Pero claro, la Biblia dice que Felipe obedeció al Espíritu, y Felipe dejó Samaria porque oyó la voz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo sabe y todo lo escudriña, y si el Espíritu de Dios le decía ve allá, es porque Dios iba a hacer una obra mucho más grande que la que estaba haciendo ya en Samaria ante los ojos de Felipe. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues todos conocen la historia. Dios salvó a aquel eunuco en ese camino. Dios salvó a aquel africano por el camino que bajaba a Etiopía cuando él regresaba a su tierra viniendo de Jerusalén, porque Dios tenía un plan no solo con este hombre, sino con toda una nación y con todo un continente. Oh, ya he dado las cifras de cuántos cristianos hay hoy en Etiopía, 50 millones. Pero la cifra de salvados a través de 2000 años es mucho mayor, y esa cifra la ignoramos los hombres, pero Dios sí la sabe. Así que la semilla de mostaza del reino para hacer aquella obra tan grande fue aquel eunuco solitario que fue bautizado el mismo día en que creyó en Jesucristo. ¡Qué grande es Dios! Todo lo empieza desde lo muy pequeño, como la semilla de mostaza, para hacer una obra grande, grande, que se extiende como las ramas de la semilla de mostaza. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Aleluya. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más grande, la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, dice el Señor. Amados, yo me quisiera imaginar cómo sería aquel eunuco etíope, cómo serían sus vestimentas. Seguro que él, por ser un africano de hace 2000 años, iba vestido como visten los de su nación, quizá con una piel de tigre cubriéndole el cuerpo, con su lanza o su arco y sus flechas, y el rostro pintado como hacen en su cultura, y tal vez con un hueso atravesado en el pelo y unos aretes grandes en las orejas, y quizá con un aro atravesándole el tabique de la nariz. ¿No visten así los africanos hoy en día? Claro que sí. Y esto nos dice que con mayor razón iba vestido así hace 2000 años este hombre. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos por la religiosidad que hay hoy en algunas iglesias. Lo decimos por todas esas cosas prohibitivas que muchos quieren establecer entre los creyentes, y que como resultado muchas almas se alejan de los templos cristianos y se pierden. Pero esos son mandamientos de hombres, prohibiciones de hombres, porque mira el Espíritu Santo, que es Dios, llevando a Felipe hasta este hombre africano, y el Espíritu lo hizo sin que le importara su usanza, sin que le importara cómo iba vestido, sin que le importara su aspecto exterior, cómo iba pintado, si llevaba lanza, si llevaba hueso, si llevaba aro, porque la Biblia dice que Dios no mira el parecer de los hombres, sino que Él mira el corazón. Y eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Samuel el día que fue a ungir a David como rey. Gloria a Dios, bendito sea Cristo, bendito sea el Espíritu Santo. Así que, amado, nosotros ya tenemos la semilla que producirá resultados extraordinarios. Tú y yo ya la tenemos la semilla de mostaza porque pertenecemos al reino, pero aún así, aunque la tenemos, a veces nos sentimos frágiles o débiles o expuestos a cosas. Pero la Biblia nos habla de esto claramente, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en 1 Corintios 1, del 26 al 28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Oh, fíjate, esta falta de importancia, esta falta de fuerza social de la iglesia confirma a cada momento las palabras que dice el Señor Jesús en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, amigos, la debilidad, la pequeñez y la pobreza son las características de la obra de Dios en este mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su grano de mostaza del reino de Dios, de que habla Marcos 4, y sobre esto podemos pensar en muchos ejemplos. Un pastor que solo oye críticas en su iglesia, y la gente quejumbrosa que se desanima y se deprime en las iglesias, o un maestro o maestra que está luchando con un grupo de pequeños y que tiene que hacer malabares porque los hermanos le ponen trabas para su ministerio, o un evangelista al que rechazan una y otra vez sus sermones, o un predicador que es despreciado en su ministerio y es rechazado, y al que le ponen trabas para que haga las campañas de salvación, o unos padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor sin tener aparentemente éxito, o una esposa que no ve avance en la conversión de su marido, o un marido que no ve avance en la conversión de su esposa. ¿Sabes, amigo, amiga? A veces nos parece a nosotros que la obra que hacemos para el Señor es tan insignificante y pobre, es tan pequeña, es tan sin importancia, y por esta razón a veces nos sentimos como se sintió Nehemías cuando sus enemigos lo menospreciaron en Nehemías 4:3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribará. Pero aunque nosotros, hermanos, escuchemos ese tipo de comentarios, no debemos hacer caso, porque aunque nuestros esfuerzos en el reino de Dios sean ínfimos y pequeños, Dios ha prometido bendecir todo lo que hagamos, aleluya, porque el crecimiento de su reino no depende de los esfuerzos del hombre, sino que depende del poder de Dios y depende de sus propósitos. Gloria a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice que ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre a un necesitado quedará sin recompensa. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay una promesa del Señor, una promesa divina sobre esto, hermanos. Nunca deje de dar, hermano. Yo te quiero decir algo, amigo, amiga, hermano que me escuchas. A veces pensamos que para que algo sea importante en el reino, tiene que ser algo grande y vistoso, un ministerio grande, una iglesia grande, un siervo famoso, rico en dinero, una radio que se escuche por muchos, por miles, una página que sea visitada por millones. Pero Dios es diferente en su modo de actuar. Dios actúa de formas casi imperceptibles. Dios actúa desde lo más pequeño, desde la semilla de mostaza que Él hace crecer sin que sepamos cómo. Así que debemos animarnos en nuestro servicio al Señor, sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños, como la semilla de mostaza. Y partiendo de esta semilla de mostaza, nosotros necesitamos creer que un niño, por muy pequeño que lo veas, puede ser el principio de una escuela floreciente para Dios en unos años, y una conversión inesperada puede ser el comienzo de una iglesia poderosa en el mover del Espíritu Santo, y una palabra,
o una idea menospreciada de algún hermano. Puede ser la iniciativa de una gran obra para el Señor Jesucristo, aleluya. Y una semilla pequeña, pequeñita, puede ser la siembra de una rica cosecha de almas salvadas. Hermanos, amigos, no despreciemos nunca los comienzos humildes, porque así es justo como Dios comienza su obra en todos. Oh, tú eres la semilla de mostaza del reino, hermano, que me estás oyendo. No caigamos en la tentación de pensar que para lo poco que podemos hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo o intentarlo, ni tampoco nos desanimemos por el aparente fracaso y la pobreza presente. No veas tus circunstancias, la obra de Dios crecerá, la obra de Dios crecerá, crecerá como la semilla de mostaza hasta hacerse grande, la más grande de las hortalizas. Tengamos confianza en las palabras del Señor, hermano, amigo, que hará. Él va a hacer todo porque tu obra sea bendecida. Él hará que todo esfuerzo honesto por servirle sea finalmente bendecido y multiplicado para su gloria. Yo quiero hacer ahora un llamado a todo aquel que me está escuchando y quiera venir a los pies de Jesucristo para salvarse de la condenación eterna. La palabra de Dios es muy clara en esto. Por eso dice en 1 de Juan 5, 11, 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú quieres tener al Hijo de Dios, para tener vida eterna, te invito a hacer la oración de fe al Padre. Esa oración es tu semilla de mostaza, amigo, amiga. Es la semilla que Dios quiere plantar hoy en tu corazón para salvarte por toda la eternidad. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Así que te invito a hacer la oración ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo te ruego que le repitas conmigo, declárala con tu boca y créela en tu corazón. Repítela. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador, Padre, y que te he ofendido muchas veces. Me arrepiento hoy de todos mis pecados, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Entra en mí y cambia mi vida. Oh Padre, le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí para salvarme. Límpiame y lávame, Señor, con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame y hazme la persona que tú quieres que sea a partir de hoy, Señor. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Padre, por regalarme la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Santo.